Padre amado Señor, gracias Señor por esta mañana. Gracias por tu favor y tu misericordia. Te rogamos que seas tú, Señor, el que esté dándonos hoy instrucción, que nos estés ayudando y dando la sabiduría necesaria para poder entender y para poder ver el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, entonces vamos a ver Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13, en donde allí en algunos lados aparece la parábola del mayordomo injusto y para algunos otros la parábola del administrador astuto. Y bueno, vamos a ir al contexto de la parábola el día de hoy. El contexto de la parábola. Miremos que las parábolas anteriores, ahí en su escritura, en la Biblia en la que están, podemos mirar que antes de eso está la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Sí? Y es muy interesante ver esto, porque Jesús ahora va a hablar, hablándole a los fariseos y a los escribas, pasa ahora a hablarle específicamente a sus discípulos. ¿Se acuerdan que en la oveja perdida, en la moneda perdida y en el hijo perdido, estaba hablándole a fariseos y a escribas con el contexto de la parábola, diciéndoles, bueno, pero les estoy hablando a ustedes puntualmente, el ejemplo de la oveja perdida, entonces si se pierde una oveja, ¿no van a buscarla? Entonces les estaba hablando a los fariseos y a los escribas, pero en este momento a quien se dirige Jesús es a sus discípulos, es a sus discípulos. Y veamos el versículo 14 del capítulo 16, que dice, la parábola era un juicio para los fariseos y los escribas. Para nosotros, instrucción, pero para otros era burla. Y eso es fuerte. Otro de los puntos en donde podemos ver el 1, 2, 3, el cuarto, que está aquí en pantalla también, es Jesús quiere enseñarnos y darnos una lección sobre la administración. Jesús quiere enseñarnos y darnos una lección sobre la administración. Y el último punto, muchas gracias, amor. Generalmente esta sección es una de las más difíciles de Lucas. Generalmente es una de las más difíciles de Lucas. El porqué de lo más difícil es porque el relato es sobre un mayordomo injusto y este es enaltecido por el hombre rico. Y es lo que vamos a mirar ahora. También en Lucas 18, 1 y 8, el Señor elogia a un juez injusto. Y hay que mirar qué es lo que elogia el Señor específicamente. ¿Listo? Por eso es que es una de las porciones más difíciles de Lucas. ¿Listo? Entonces vamos a entrar y vamos a continuar con lo que vamos a poder ver el día de hoy. Entonces vamos a leer, por favor, Lucas 16, del 1 al 13. Vamos a continuar con ahora ir a la porción específica de la escritura y acompáñenme en la lectura. Lo voy a leer de Nueva Traducción Viviente, que dice así. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final, porque voy a despedir. Versículo 3. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para acabar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé que, como seguramente de que tendré muchos amigos, me recibirán en sus casas. Voy a leer el 4 otra vez. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas. Versículo 5. Cuando mi patrón me despida, entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón
para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura, cámbiala a 50 medidas. Versículo 7. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. Versículo 8. El hombre rico tuvo que admirar a ese pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Versículo 9. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. Versículo 10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Versículo 12. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Versículo 13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y podríamos decir que aquí viene una enseñanza grande con esta parábola. Recordemos el significado de parábola. De pronto, a ver si alguno se acuerda qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Alguien se acuerda? Una enseñanza a través de una historia, muy bien. Y el significado de parábola, trayendo por allá unos domingos bien atrás, es historia real o ficticia con el fin de dejar una enseñanza espiritual. Eso es, historia real o ficticia con el fin de dejar una enseñanza espiritual. Esta historia es ficticia. La que acabamos de escuchar es ficticia. Pero el Señor va a dejar una enseñanza espiritual. ¿A quién? A los discípulos. Muy bien. ¿Se acuerdan que va dirigida específicamente a los discípulos? Y entonces aquí vamos a mirar los personajes. ¿Quiénes son los personajes de esta parábola? El hombre rico. ¿Quién más? El mayordomo. ¿Quién más? Los que deben. ¿Quién más? Muy bien. Y los hijos de luz. Ahí los podemos ver en pantalla. Esos dos últimos son bien interesantes y los vamos a mirar ahora más adelante. ¿Listo? Ahora, ¿a quién va dirigida la parábola? A los discípulos. Pregunta: ¿será que hay algún discípulo de Cristo escuchando este mensaje el día de hoy? Porque si hay algún discípulo, también es para el que esté escuchando que sea discípulo de Cristo hoy. Y es lo que podemos y es lo que vamos a tratar de ensalzar y de tratar de retener el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Pasemos. Para los que de pronto no dijeron, oh, ¿será que yo soy un discípulo? Vamos a mirar el punto número 1. ¿Sabías que eres mayordomo? ¿Sabías que eras mayordomo? Y si no lo sabías, bueno, hoy sales de la iglesia sabiendo que eres un mayordomo. Y entonces entra la pregunta de, ¿y cómo es mi mayordomía? ¿Cómo es tu mayordomía o administración? Esa palabra administrador es más digerible, ¿no?, que mayordomo, pero es el sinónimo. Ahora, vamos a mirar en el original qué significa mayordomo.
La pronunciación de esto es oikonomos. Perdón mi griego nuevamente, no soy bueno para el griego. Pero la definición de esto es que es el distribuidor de la casa. Es decir, el administrador o supervisor. Es decir, empleado en esa capacidad. ¿Sí vieron lo que decía, no? Empleado, no dueño. Muy interesante ese mismo significado. Ahora, también de una u otra forma habla que es figuradamente el predicador del Evangelio. ¿Sí? Y teniendo el mismo concepto que acabamos de decir, que es el empleado, ¿cierto? El que lleva el Evangelio es solamente el administrador del Evangelio, no es el autor del Evangelio. ¿Listo? Para que lo podamos tener muy en cuenta. Listo, muy bien. Ahora, un mayordomo. Hay un mayordomo muy famoso en una película. Hay el de Harry Potter, el de Ricky Ricón. Sí. Y el de Batman. Muy bien. Esos dos. El de Ricky Ricón, bueno, puede ser, yo no había pensado en ese, pero había pensado en Batman, en Alfred. ¿Sí? Y se acuerdan que él era mayordomo de todo lo que tenía y que era el único que sabía que Bruce Wayne era Batman. Pero él era solamente el administrador, nada más. ¿Listo? Lo traigo a colación para que podamos tener esa palabra y esa analogía en nuestra cabeza de que el administrador no es el dueño. No es el dueño. ¿Listo? Ahora, es lo que estamos viendo en el punto número 1. No es el dueño, sino que debe rendir cuentas a quien es propietario del negocio o de las cosas. En el caso de la película, Bruce Wayne tenía que rendirle cuentas a todo, Alfred a Bruce Wayne. ¿Listo? Ahora, aquí, ¿vamos nosotros a rendirle cuentas al dueño de todo? Sí. ¿Y quién es el dueño de todo? Dios. Ahora, que yo tenga poquitas cosas o muchas cosas, eso es otra cosa aparte. Pero de que yo tendré que rendir cuentas de lo poco o lo mucho que tenga, lo tendré que hacer. ¿Vale? Listo. Cualquier discípulo del Señor es mayordomo o administrador. Cualquier discípulo del Señor es mayordomo o administrador. ¿De qué? De su palabra. ¿De qué más? De sus recursos. ¿De qué más? De su vida. ¿Sí vemos que somos administradores? ¿Y si sabíamos que la vida de nosotros no es de nosotros? La vida mía es de Dios. Y yo soy administrador del tiempo de mi vida. Y después tendré que rendirle cuentas a Dios de qué hice con mi vida, qué hice con mis recursos y qué hice con su palabra. Porque no era mía. ¿Listo? Para muestra un botón de esto, sabemos que han habido ya parábolas como la de los talentos, parábolas en donde el Señor le da talentos a personas y después dice, vengan, voy a pedir cuentas, ¿cierto? Listo. Puntico número 3 del mayordomo. La razón por la cual el hombre rico va a despedir al mayordomo es por ser ¿qué? ¿Un buen administrador? Por ser un despilfarrador, por ser un mal administrador, ¿justo o injusto? Justo. ¿Sí se han dado cuenta que hoy en día a veces dentro de los contratos cuando uno lo despiden sin justa causa tienen que indemnizarlo a uno, ¿no? Pero cuando me despiden con justa causa, nada que hacer, pase por su cartica y ya, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo está despidiendo con justa causa. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué despilfarró este administrador? ¿Solamente los recursos o el buen nombre también de su jefe? ¿Sí se dan cuenta que el administrador, fiel o infiel? Infiel. Y tengan esa palabra en remojo porque lo vamos a ver más adelante. Punto número 4. Es llamado a rendir cuentas y se le avisa que va a ser despedido y con justa causa.
Muy bien. Versículo 3 de la Escritura. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me va a despedir. Y soy muy viejo, ¿para qué? Para el trabajo físico, ¿sí o no? Para el trabajo físico, porque dice que soy muy viejo para hacer zanjas, para cavar, para coger la herramienta y trabajar. Pero también me da pena pedir limosna. Y acá hay algo muy interesante, y es que en esta traducción dice que soy muy orgulloso para mendigar. Entonces, orgulloso para mendigar, pero no para administrar mal. ¿Sí se dan cuenta? De una u otra forma decir orgulloso para mendigar, pero de una u otra manera él estaba robando, hurtando algo. Y para eso él no fue orgulloso. ¿Sí lo vemos? Y dice, ya sé cómo asegurarme de que mi patrón, como mi patrón me va a despedir, ya sé cómo voy a asegurarme lo que viene después de que me despidan. El mayordomo analiza la situación y su estado actual, ¿sí o no? ¿Joven o viejo el mayordomo? Viejo. ¿Astuto o no astuto? Bien astuto, porque pasó eso y de una vez empezó a analizar. Ya voy a analizar la situación. Bueno, ve que ya no tiene fuerzas para hacer trabajo físico, ¿cierto? Y es orgulloso para pedir limosna, aunque no fue orgulloso para robar. Y también sabe que actuó mal. Él lo reconoce. O sea, él no se pone, no, mentira, yo no hice eso. No, él sabía que era la realidad del caso. Sabe que actuó mal y ve la necesidad de asegurar su futuro. Eso es lo que está haciendo él. Está asegurando el futuro porque de que lo despiden, lo despiden. No hay nada que hacer. Y entonces ahí es donde viene ya se me vino una idea. Se me vino la idea. Tengo la idea. Se me iluminó el bombillo. Tengo una idea. Y la idea es el punto número 2, que aquí ya se me había pasado. Y es, mis planes reflejan el estado actual e intenciones. Mis planes reflejan mi estado actual e intenciones, el estado actual de mi corazón y las intenciones. Miren, hay una cosa acá que es muy interesante y es que cuando alguien roba, no roba de una vez, deme, sino que hace antes, planea. Las películas de robos de bancos no son de, vamos, ¿qué está haciendo? Nada, vamos a robar un banco. Sino duran planeando mucho tiempo y reflejan las intenciones. El tema del adulterio, de la fornicación o de la mentira, aunque la mentira a veces hay personas que mienten de una forma instantánea, pero un adulterio o una fornicación es planeado. Es planeado. Para que no los pillen, para que no los vean, para ver cómo hacen. Es algo planeado. ¿Sí? Y es aquí entonces en donde entra, si los planes míos, cómo reflejan mi estado actual y mis intenciones. Porque vamos a mirar cuáles fueron las intenciones del mayordomo, del administrador. Versículo 5. Entonces, invitó a todo el que le debía dinero a su patrón. Era el patrón al que le debían dinero, no a él. Para conversar sobre la situación. Y esta parte es muy interesante, porque por lo general a uno lo despiden y le dicen, venga, vaya y haga eso y después pasa por su carta de renuncia. No, a uno lo despiden de una vez y hasta luego. Para evitar que de pronto haga un chanchullo antes de que se vaya. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Sí o no? Decimos esa palabra chanchullo porque sabemos que ahí hay algo que se está planeando, se está maquinando y no fue de buena intención. Le preguntó al primero, ¿cuánto le debes a mi patrón? Y el hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Como pueden ver en pantalla, este tema de 100 medidas de aceite de oliva eran 3 años de salario a hoy. 3 años de salario a hoy. ¿Listo? Y más o menos algunos dicen que eran 150 árboles de oliva produciendo por un buen tiempo. El aceite de oliva es extraído del árbol
¿cierto? Y estamos diciendo que 150 árboles para extraer la deuda que él tenía con él. O sea, ¿poquita o grande la deuda? Grandísimo, ¿cierto? Y entonces ahora lo que hace el administrador es, bueno, entonces el nuevo valor dado por el mayordomo, no por el patrón, por el mayordomo, es listo, usted le debe 100, entonces anótese 50. ¿Y esas 50 van a favor de quién? Del mayordomo. Claro, son a favor del mayordomo. Entonces, él está diciendo anótese 50, pero no lo está diciendo literalmente, pero está diciendo, y las otras 50, después cuadramos los dos. No es otra cosa diferente a eso, ¿cierto? Versículo 6, continuación del versículo 6, del 7. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. Entonces, el siguiente, ¿cuánto le debía? 100 bultos de trigo, que eso era más o menos de 8 a 10 años de cosecha. Y le dice, anótate 80. ¿Y cuánto se queda con él? 20 bultos. 20 bultos de trigo. Otra vez, y esos 20 los cuadramos después. Muy interesante eso, ¿no? Y ahí entra algo, y es que ¿se han escuchado ese dicho de interés? ¿Cuánto vales? Pues tiene un valor, claro, miren, 50 y 20. ¿Cuánto vales? 50 me debe usted y 20 me debe a mí. Pilas, que ahí después cuadramos. No van a ser los mismos 50, sino vamos a cambiar favorcitos por favorcitos. ¿Qué es lo que hoy en día sufrimos en tema de corrupción, en tema de muchas cosas? Lo sabemos, no es algo nuevo, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿y ahí cómo vamos nosotros? Pues es ese interés, ¿cuánto vales? Bueno, muy interesante esto, lo que estamos mirando acá. Siempre ha existido la corrupción, ¿y a raíz de qué? Porque siempre ha existido, después de Adán y Eva, ¿qué ha existido? El pecado. Y ahí está la corrupción. Es pecado, es pecado. Es pecado lo que está pasando acá. Listo. Ahora, miremos que de pronto los deudores decían o estaban asumiendo que el amo era el que estaba actuando. O sea, que el patrón fue el que mandó al mayordomo a descontarles. Algunos pudieron pensarlo porque no sabían. ¿Sí o no? ¿Pudieron pensarlo? Sí. No dijeron específicamente su patrón los mandó, sino si me descuentan a mí 50, yo no voy a preguntar, anote y hágale rápido. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, los que trabajan acá en negocios de comercio, ¿cómo cierran los negocios de comercio? Ay, piénselo y después me dice. ¿No le dice eso? De una, venga, hagamos aquí el contrato de una vez, cerremos de una vez aquí la venta. ¿Eso es de una? ¿O no? No dice, no, déjeme a mi tiempito. Yo soy el que soy así. Mi esposa sabe que yo soy así. No, déjeme un tiempito, yo lo pienso. ¿Por qué? Porque emocionalmente uno la puede embarrar. ¿Sí? Y a veces el que está en la venta quiere cerrar la venta ya para que no se le arrepienta a uno con el que uno está convenciendo de que compre la cosa. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad. Lo que está pasando acá es que de una u otra forma, recordemos que esto es una parábola ficticia y que nos va a dejar un mensaje espiritual grande. ¿Cuál es el mensaje espiritual que Dios nos va a dejar acá? ¿Por qué se elogia? Porque lo que vamos a ver es que se va a elogiar. Se va a elogiar al mayordomo por lo que hizo. Y esa es la parte difícil, que se acuerdan en el contexto que les dije que es una de las partes más difíciles de Lucas, porque están elogiando qué fue lo que hizo él. ¿Malo o bueno el mayordomo? Malo. Pero ¿qué es lo que se elogia? ¿La maldad del mayordomo o la astucia del mayordomo? Ese es el epicentro de esta parábola. Yo tuve conflicto con esto cuando estaba estudiándola. Yo, no, pero ¿cómo así? ¿Dios felicitándolo? Pues lindo. Pero lo que Dios no está felicitando es su forma de ser, sino la forma en cómo obró, la astucia. Y es lo que vamos a mirar ahora. Hay que verlo detenidamente para no confundirse uno. ¿Dios es justo o injusto? Justo. Entonces, si elogiara la maldad del mayordomo, dejaría de ser justo. Y esa es la parte
que uno dice, venga, ahí tengo que pensarlo bien porque entonces el que está confundido soy yo. Porque Dios no cambia, Dios no cambia. ¿Qué estás enseñando el Señor? ¿Qué es lo que me quiere dejar a mi Dios? ¿Sí? O sea que si Dios hiciera eso, aparte de injusto, sería malo. Y dejaría de ser el carácter de Dios intachable y inmarcesible y que Él no cambia. Dios sigue siendo bueno. Lo que nos está dejando acá es que Él va a enaltecer la astucia. ¿Listo? Versículo 8, que es el difícil. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. No es la realidad, hermanos. La realidad no es que a los de este mundo les va mejor que a uno. A veces uno dice, pero este man, mire cómo cierra negocios, mire cómo echa la ley, echa la trampa, y aparecen muchas cosas acá que son muy, muy interesantes. El hombre, el mayordomo, ¿dejó de ser pícaro y deshonesto? ¿Dejó de ser pícaro y deshonesto? No. ¿Cuándo fue pícaro y deshonesto? Desde antes. Lo despidieron y ¿qué siguió siendo? Pícaro y deshonesto. Siguió igualitico. O sea, infiel antes, infiel después. Muy bien. En este caso, él está haciendo y no está dejando de ser. ¿Podría dejar de ser? Sí. ¿Ustedes conocen a alguien que es así pícaro y que aún sigue siendo pícaro y le pasan cosas y sigue siendo pícaro y tiene oportunidad? Sí. Y ese es el anhelo. Por eso es que el Señor manda la palabra para administrar y hablarle a ese pícaro y decirle, arrepiéntase. Vaya a los pies de Cristo. Todavía puede. Todavía puede. ¿Y deja de ser injusto Dios por eso? No. ¿Cierto? Porque de todas maneras las consecuencias de ser pícaro antes las va a tener. Pero el Señor es misericordioso y es bueno al mismo tiempo todo. Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? El hombre rico le dio crédito por su forma de operar, por su sabiduría. Fue por su sabiduría. Ahora, ¿qué fue lo que alabó? ¿Su forma de ser o su forma de actuar? La forma de actuar. ¿Listo? Esa es la enseñanza grande, la forma de actuar. Y con eso entramos al punto número 3, que está ahí en pantalla. ¿Cómo usas tu sabiduría y con qué fines? ¿Cómo usas tu sabiduría y con qué fines? Estamos en este territorio boyacense que me encanta siendo yo de acá, pero hay algo que pasa y es que cuando alguien opera o hace algo malo, ¿se han escuchado que dicen las personas, uy, esa persona sí tiene malicia indígena? ¿Sí lo han escuchado? Ese tiene malicia indígena. ¿Cómo es la sabiduría indígena de ese que está haciendo? ¿Cómo es? ¿Buena o mala? Al referirse uno, ese tiene malicia indígena. Mala. La palabra malicia, ¿qué dice? Malo. ¿Sí se han dado cuenta? Y es que muchas personas no lo alcanzan a notar y quieren exaltar que es vivo, que es astuto. Pero lo que pasa es que lo hace de una forma mala. En los negocios, los que están en negocios y tienen negocios, saben que hay gente que hace negocios buenos y que hoy en día hacer negocios de una forma buena es duro. Durísimo. ¿O no? Ganar una rentabilidad hoy buena, dura. Le decía a mi esposa hace unos días que yo también trabajé en tema de comercio y de ventas y le dije, amor, yo ahorita es difícil yo volver a las ventas porque es que es duro. O sea, es duro uno vender de una forma honrada. Duro. Porque cabe el otro dicho y es que el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Y les va mejor a los que operan de esa forma en el mundo. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo la Escritura. Y lo vamos a mirar más adelante. Los hijos de este mundo más vivos que los hijos de luz, ¿sí o no? Sí.
Y lo vamos a mirar más adelante. Listo. Pero entonces, ¿cómo usas tu sabiduría y con qué fines? Porque aun cuando es difícil, todavía se puede hacer las cosas bien. Y al Señor le agrada eso. Y eso es lo interesante de estas cosas también. Elogio, admiración. Vamos a mirar que en el Strong, en el original, esa palabra es epaineo y es aplaudir. Se aplaude. ¿Sí? Es eso, es ese exaltar, ensalzar de bien, bien, Chino, bien, lo hizo bien. Y entonces aquí se está exaltando y bien, bien, hizo bien. Y uno, ¿cómo así que hizo bien? Si lo que hizo fue otra vez robar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo bien? La parte de la sabiduría. ¿Cómo usó la sabiduría? ¿Cómo usó la sabiduría? ¿Cierto? Que fue sagaz, astuto, de una. Pensó de una vez, yo tengo que hacer esto, esto, esto y listo. Porque tampoco es que le hubieran dado una semana para que entregue su informe. En una semana y váyase. Eso es muy interesante de poderlo ver también. Él actuó sagazmente. Sagazmente. Y vamos a mirar que ese sagazmente en el original es frónimos. Y ese frónimos es de una forma sensata, discreto. Vamos a mirar que también denota habilidades de ingenio, perspicacia, agudeza, sagacidad. Y todo al mismo tiempo, rapidito. ¿Se han visto que hay personas que son así rapiditas? Tiene uno el problema, le dicen, no, pues que... Y antes le dicen a uno, no, pues que toca ser así. Y ya, y uno, uy, no, pero yo no había llegado tan allá. Usted las coge volando. ¿Sí? Es algo así lo que está pasando acá. ¿Listo? Hablando de la astucia y de ser sagaz. Vamos a pasar ahora a esta partecita de acá que es muy interesante. Los hijos de este mundo versus los hijos de la luz. ¿Cómo operan los hijos de este mundo? Y entiéndase por los hijos de este mundo como impíos. Impíos que no tienen temor de Dios. Que no tienen temor de Dios. Y que están en una condición de pecado continua. El ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios. Eso es ser impío. Oponerse activamente a Dios, a su obediencia, a no obedecerle a Dios y a tener desprecio irreverente hacia Dios. Claro, ¿cierto? El impío es así. Ese es el impío. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el hijo de la luz? Entiéndase por los hijos de la luz, aquel que aunque es pecador, porque el impío, pecador o no, pecador. Y el hijo de luz, pecador o no, pecador, también es pecador. Pero es temeroso de Dios. Se esfuerza por hacer las cosas que le agradan a Dios. El impío no. El impío no quiere agradar a Dios, solamente quiere agradarse a él o a sus intenciones de su corazón, ¿cierto? El hijo de luz quiere obedecer a Dios y sabe que tiene un costo grande obedecerle a Dios, y es que tiene que morir a su propia carne. ¿Sí o no? Esa cosa es bien interesante de ver. Bueno, veamos que la clase de los hijos del mundo tiene unas características muy específicas. Son más sagaces. Son más sagaces. En sus relaciones con los demás son más astutos. Son fáciles para relacionarse y generar conveniencias. Para mirar cuál le conviene, con cuál le conviene relacionarse, con cuál no. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar el propio interés y el gusto de sus intereses propios, valga la redundancia. Algunas personas así, inclusive uno las ve y ve que solamente hablan con una persona para lo que necesitan y ya. Y con otra para lo que necesitan y ya, y con otra para lo que necesitan y ya. ¿Sí? Son muy astutos, son muy sagaces, miran bien cómo relacionarse, tienen muy buena habla, muy buena forma de envolver, de atraer, de venga, y uno termina, sí, tengo que hacerlo. Es esa voz del culebrero que empieza a hablar y atrae a toda la gente y uno ahí, y cuando se da cuenta, uno media hora ahí perdida. ¿Sí? Es esa habilidad
que tiene para envolver, para envolver. Ahora, en los hijos de la luz, esta clase de hijos, por lo general no son a veces tan habilidosos. Y uno dice, venga, pero esa persona ama a Dios, pero no es tan habilidosa. No, y es negado para hablar con la gente. Es renegado, es re tímido. Tiene ausencia de esa malicia indígena. No, este no tiene malicia. Es muy buena gente, pero no tiene malicia indígena. ¿Sí? Y es muy interesante ver eso porque ellos luchan contra las formas y los medios. ¿Sí han escuchado que el fin justifica los medios? No, ellos luchan con venga, no puede uno ser así con esta persona. Sí, de pronto gano menos, pero no puedo, y no pueden, de verdad que no pueden. Luchan con eso. Los hijos del mundo ven al que es así, como hijo de luz, lo ven como un tonto. Lo ven como, no, usted desperdició esa papayita ahí. Si es que Dios le da pan al que no tiene dientes. Hubiera estado yo ahí y lo era que yo sí le hubiera sacado rentica a ese negocito. No, usted definitivamente no, Dios mío. Y Dios mío, ¿por qué le dan pan al que no tiene dientes? ¿Sí? Es algo así de lo que el hijo del mundo habla y se manifiesta del otro. El hijo de luz lucha con su propia carne para no manipular a nadie para obtener sus propios beneficios. Él lucha con su carne. O sea, eso de hoy en día, del tema de ventas, ¿sí? El tema de ventas hoy en día es duro. ¿Por qué? Porque a veces le dan a uno una falsa publicidad para que uno compre y después diga uno, ¿qué compré? El de luz dice, y mire qué pasa. Me pasó y le pasa a personas de luz que venden y dicen, venga, no, a ese no le conviene. Aun cuando es de su propia empresa, dicen, no le conviene. Y el usuario dice, el que me está vendiendo dice que no me conviene comprarle a él eso, entonces ¿qué me conviene? Y dice, mire, esto le conviene más. Y por ese lado, la persona, el usuario dice, uy, este man me vendió las cosas bien, esta persona me las vendió a mí de una forma honesta. Y al vendérmelo de una forma honesta, ¿qué hace el otro mes? Venga otra vez, véndame. Y el otro mes, venga otra vez, véndame. Venga, y el otro mes, venga otra. Entonces está haciendo una cosa que en las ventas se llama fidelidad al cliente. Está teniendo un cliente fiel que le compra siempre porque no quiere irse a otro lado donde le hagan chanchullo. ¿Bendecido o no bendecido? Y aparte de eso, la mejor publicidad que puede haber, un cliente bien atendido, ¿a cuánto se trae? No, mire, venga, no, es que ¿se acuerda que la vez pasada le salió con el chicharrón de que no sé qué y que esto? Mire, no, le dice a usted, un poquito más caro, sí, pero le da lo que es. ¿Y a dónde prefiere uno ir? Al que no le sale a uno con cosas raras. ¿Sí se dan cuenta que a los hijos de luz les va bien? Al hijo del mundo que le vendió a usted el hueco, no le vuelve a comprar el hueco. Olvídese, lo ve uno y no, este man otra vez. No, ¿quién sabe qué me va a vender ahorita? Esa es la cosa y la gran diferencia entre uno y el otro. La manipulación de los del mundo, porque es una manipulación muy, muy fuerte. Muy bien. ¿Con qué fin? El hijo del mundo asegura sus tesoros ¿en dónde? ¿En dónde asegura los tesoros el hijo del mundo? Acá, muy bien, en la tierra, acá. ¿Sí o no? Yo pude a ti timarte, generar utilidad y eso es plata, ¿para dónde? Para acá, utilidad para acá. Pero el hijo de luz asegura sus tesoros ¿en dónde? En el cielo. Y eso es muy, pero muy interesante. Les voy a decir por qué. Mateo 6, versículos del 19 al 34, habla acerca del dinero y de las posesiones. Del dinero y de las posesiones. Y dice de la siguiente manera, versículo 19. Pero solo voy a leer del 19 al 21, para no ahondar y no extendernos mucho. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Versículo 20. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar.
Versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Los deseos del corazón de los hijos del mundo son hacer tesoros en el mundo, porque son hijos del mundo. Los deseos de los hijos de la luz son hacer tesoros en el cielo. Muy interesante eso. Entrando al punto número 4 para mirar lo siguiente. El manejo de tus recursos es un asunto de carácter. El manejo de tus recursos es un asunto de carácter. Versículo 16. Ese fue el que acabamos de leer. El versículo que está en pantalla es el que acabamos de leer. Pero miremos que tus recursos le dan la gloria a Dios. ¿Sí sabíamos eso? Que nuestros recursos deben ser para la gloria de Dios. Duro. ¿Utilizas lo que tienes para que las personas lleguen a Cristo? Y veamos muy bien que no dice utilice las riquezas que tienen para que llegue a Cristo. O bueno, sí. Lo que para algunos es riqueza grande, para otros tener un vaso de agua es una riqueza grande también. La cosa es cómo veo yo la riqueza. Y entra acá algo muy interesante y es la sabiduría, astucia, inteligencia, los dones y mis habilidades que Dios me ha dado a mí, los utilizo para la gloria de Dios. Y hasta ahí no he hablado de economía todavía. Y el otro punto que está ahí en pantalla es, y los recursos económicos y o físicos actuales, los que tengo hoy, también los pongo al servicio de Dios. Les voy a decir por qué. Si han escuchado que muchas personas dicen, si yo me ganara el baloto, yo ayudaría a todos esos niños pobres que están en la calle. Si yo me ganara la lotería, yo le compraría una casa a mi mamá, y a mi tía, y a mi tío, y a mi abuelita. Pero démonos cuenta que si uno quisiera ayudar, ayuda con lo poco o lo mucho que tenga. Y eso quiere decir que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. El problema no es de plata, el problema es de corazón. No es el recurso, sino es mi corazón. Y veamos que hay personas que tienen poco y dicen, y este no tiene, no, tome, yo sé que mañana como. ¿Y era rico? No. Es la cosa, es del corazón, es del corazón. Y con esto vamos pasando al punto número 5. En versículo 9 está hablando algo muy específico de la Nueva Traducción Viviente, dice, aquí está la lección. Aquí está la lección. Y eso es lo que podemos mirar para nosotros el día de hoy. Usen sus recursos mundanos. ¿Por qué les dice mundanos? Porque están en el mundo. No es porque son mal habidos, pilas. Sus recursos mundanos, ¿por qué? Porque están en el mundo. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, porque que se van a acabar, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. ¿Se acuerdan que el Hijo de Luz busca sus tesoros para tenerlos en el cielo? Pues tesoros son los amigos. ¿Y qué tal un amigo de esos que usted generó un amigo por darle algo en este momento, se lo encuentra en el cielo a causa de que vio el amor de Cristo cuando usted le dio algo? Y se inquietó y dijo, wow, ¿y por qué me dio eso a mí? Se lo pudo haber dado a otro. Venga, ¿y usted por qué es así? Y uno puede decir, porque Cristo me cambió la vida. Y quiere decir, yo quiero también tener a Cristo en mi corazón como usted lo tiene. Muy seguramente nos vamos a ver en el cielo con esa persona. Sí o sí. Porque confió y depositó su fe en Cristo. Versículo número 10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes.
Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. La importancia de las cosas no es el tamaño. No es el tamaño. Ni la cantidad. Cristo nos está animando a ser fieles. Es lo que está haciendo Cristo. Animándonos a ser fieles. No es una enseñanza para decir, sean fieles con esa caja. O sea, ofrenden. ¿Sí? No se está hablando de esto, pero sí tiene que ver con eso. Y aquí cada uno tiene que preguntarse si le es fiel a Dios, porque nuevamente esa caja no es mía, no es de Alex, no es de nadie de la iglesia. Esa caja es para beneficiar ¿a quién? A ustedes mismos, a la iglesia. Si alguien la despilfarra o la malentiende, ¿quién es el justo? ¿Y a quién hay que darle cuentas? A Dios. O sea que mi deber es que decir, no, yo no voy allá porque eso lo van a malgastar. No, ese no es mi deber. Mi deber es dar, buen dador, alegre, y que Dios haga su justicia. Yo cumplí con mi labor hacia Dios. Y Dios lo sabe, porque esa es mi intención, ¿cierto? Entonces, miremos que eso es muy, pero muy interesante. Y es lo que podemos ver y debemos tratar de tener en el corazón de decir, Señor, hazme fiel. ¿Hazme fiel a quién? A ti. Eso, hazme fiel a ti. Porque yo debo serle fiel a Dios. Si por alguna razón X o Y, el Señor te mueve de ciudad y te lleva a otra ciudad, el anhelo del corazón de nosotros como iglesia es que llegues a otra iglesia, pero también que sigas siendo fiel. ¿A quién? A Dios. Es a Dios al que debes ser fiel. ¿Listo? Versículo 11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y ahí es donde nos duele un poquitico, porque si yo no soy un buen administrador acá, ¿cómo voy a ser un buen administrador de lo que Dios me vaya a dar en el cielo a mí? Para que yo vaya a administrar. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? ¿Sí se han dado cuenta que uno es administrador a veces de las cosas que uno no son de uno? Y ahí hay personas que las cuidan mal, porque dicen, eso no es de mí, eso no es mío, y como no es mío, pues venga, yo lo uso así y ya, y lo entrego y tome. Entonces el Señor diría, y nos está diciendo, ¿por qué yo les debería confiar lo que es de ustedes si no cuidan lo que es de los demás? Es una confrontación bien fuerte lo que viene en el versículo 12. Nadie puede servir a dos amos. Nadie. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y aquí paramos. El mayordomo, ¿a quién le fue desleal? A su patrón. ¿Y a quién le fue leal? ¿A él mismo? ¿A él mismo? ¿Sí se dan cuenta que mientras le fue infiel a uno, le fue fiel a otro? ¿A él? A él le fue fiel. Infiel a su patrón, pero a él le fue fiel. A él mismo le fue fiel. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entra algo que es muy interesante y es que el problema del mayordomo, como lo vemos en pantalla, su infidelidad, antes de ser despedido y después de ser despedido. Pero también veamos que el mayordomo era fiel a él mismo, su beneficio propio. Veamos que veamos esa visión eterna de nuestro dinero, posesiones, casa, carro, plato, celular y sabiduría, son recursos en el mundo con un propósito eterno. Y no es sobre espiritualizar las cosas, sino es la realidad de las cosas. Lo que yo tenga, dinero. ¿Cuánto dinero? Lo que tengas en tu bolsillo. Posesiones. ¿Cuántas posesiones? Las que tengas. Casa.
como sea, mi casita, mi ranchita, mi apartamento, mi casononón, mi como sea. Carro, mi carrito chiquitico, mi pichirilito, como sea, o el carro grande que yo tenga para darlo para el Señor. Platos, ¿por qué puse platos? Porque ¿a quién invitas tú a comer? ¿A quién invitas tú a comer papas y huevo? ¿Pero lo haces o no lo haces? ¿Compartes o no compartes? Celular. ¿Qué miras en tu celular? ¿Qué escribes en tu celular? ¿A quién le mandas mensajes? ¿Con qué propósito? ¿Lo usas con un propósito eterno? ¿El computador también? ¿Y tu sabiduría? ¿Qué tan sabio eres para hacer eso? Miren que hay algo muy chévere, y es que cuando he podido viajar he visto la sabiduría de algunos en donde aprovechan una oportunidad y los tienen ahí y ¡pum! Les hablan de Dios. Yo no había pensado en eso. Buena idea, buena idea. Y es una de las mejores ideas. Por eso cuando yo puse aquí platos, una de las mejores ideas para hablar de Dios es comiendo. Porque mientras la gente está comiendo, está callada y está escuchando. Eso es muy interesante. Una de las mejores formas de hablar de Dios es en el comedor, en una comida. Porque la gente está saciando su hambre y está poniendo atención. Eso es muy interesante. Evangelicemos con lo que tenemos. Evangelicemos con lo que tenemos. Ahora, la definición de fiel, para ir cerrando. La definición de fiel. Esa definición de fiel la podemos ver ahí en pantalla y es fiel. Fielmente creer, creyente, verdad. Es pistos. Y esa fidelidad es a Cristo, no al dinero, es a Cristo. Si vemos que como cristianos debemos serles fiel, ¿a quién? A Cristo. No al dinero, sino a nuestro Señor. Y aquí voy a cerrar con algo que no quiero ahondar mucho, pero evangelicemos con lo que tenemos, con los recursos, con las cosas que tenemos, y tengamos mucho cuidado con falsos evangelios. Tengamos mucho cuidado con falsos evangelios. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Y es que eso es lo que me encanta a mí. La Escritura dice que sean fieles en lo poco o en lo mucho, con el pantalón roto, los zapatos rotos o las medias rotas, pero evangelicen. ¿Sí? El evangelio de la prosperidad no habla de eso. El evangelio de la prosperidad habla de que tú tienes que darme a mí para que Dios te dé a ti. ¿Y no les parece muy irracional eso a lo que acabamos de ver con la parábola que acabamos de ver? Es duro. ¿Por qué no? Va por el mismo sentido. Cuando tú das, recibes. Sí. La enseñanza que nos da la Biblia. Ahí eso es lo mismo que está diciendo en el versículo 9. Utiliza lo que tienes para darle a los demás. Y con esa astucia luego tú también recibirás. Que es lo que genera sí. En las empresas, dentro del mercadeo, se le llama generar deuda moral. Es darle al cliente más de lo que él quiere, con la finalidad de que él diga, ese es el mejor lugar para mí. Sí, tengamos en cuenta ese con el mismo dicho del interés cuánto vales. Sí se puede hacer eso dependiendo de la intención de mi corazón. ¿Sí? Esa es la cosa. Si la intención de mi corazón es que yo me acumule más riquezas acá, entonces estoy dejando de acumular allá por acumular acá. Sí. Esa es la cosa grande. Pero ahí entra otra cosa, digamos, de lo que tú dices ahí. ¿Qué tenemos? Me acuerda a un pastor que me decía que tienes en tus manos. Y muchas veces esa forma de generar deuda en los demás es impartiendo conocimiento. ¿Sí? Por lo menos, un ejemplo. Yo siempre tenía un amigo y él tiene su empresa y él me preguntaba, parce, ¿cómo hago tal cosa? Yo le decía, no, mira, no, así. A la final no era con una intención de, si no es mi amigo, yo tengo su conocimiento y le puede servir.
Yo no sabía que durante pandemia me iba a quedar sin trabajo y él fue el que me contó. Ok, pero miremos que exactamente es dependiendo de la intención del corazón, dependiendo de la intención y el fin en donde yo quiero atesorar. Porque miren, el tema de evangelio de prosperidad hay una parte en donde es dura y es en donde yo le digo a alguien que para que consiga un trabajo tiene que vender su casa y venir a ofrendar eso y yo le voy a dar un trabajo. Esa es la cosa. Esa es la cosa, precisamente es la intención detrás de, es la intención detrás de. Porque es muy interesante también poder pensar, y ahí esa línea es muy delgada, es muy fina, y hay que saberla hilar, y hay que mirar mucho, y por eso es que hay que depender mucho de Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo a alguien enfermo, y escucho que tengo que yo ofrendar y dar todo para que sea sanado, mi familiar, si yo no ofrendo, Dios no me sana a mi familiar. Si nos damos cuenta cómo se está utilizando y se está maquinando de una forma astuta y se está sacando el recurso de una persona, tanto así para tocar las fibrillas de su fe y de sus emociones y decir, no, a mí me toca vender esto, sino Dios a mí no me sana a mi familiar. Cuando de Dios no es la plata y el oro, ¿Dios necesita plata y oro? Dios no lo necesita. Obviamente que el buen dador recibe y es bendecido por dar de buena manera. Pero yo para agradar a Dios no tengo que vender toda mi casa, mi carro y dar todo allá. Y decir, ese es el buen dador. ¿Sí? O es que lo hemos escuchado y lo hemos visto, que en el tema de evangelio de prosperidad se dice, tú tienes que ofrendar 500 y tú 1000, y si no ofrendas 1000, no le agrada a Dios. Eso es lo duro. Entonces hay que hilar muy fino, muy finito. La hilada es fina. Y solamente el Señor nos puede dar la sabiduría en ese momento, con los recursos que yo tenga, y para mirar cuál es la verdad y la intención detrás de. Porque a veces uno mismo ni siquiera conoce las intenciones de uno. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Eso es lo interesante de esto. Cuando pasen cosas así, miren que lo que debemos nosotros a hablar, y no estoy desahogándome aquí del tema del evangelio de la prosperidad, porque a mí sí me aira un poco, mucho, porque hay personas que de verdad es tocada tanta su fe que deciden botar todo y dárselo todo allá a esa persona y quedarse sin nada, y después, no, es que Dios a mí me dijo. Y Dios no le dijo. En ningún lado Dios dijo eso. Entonces, por favor, hilemos, estemos nosotros agarrados a Dios, más que a lo que acabé de decir yo, a la Escritura, a lo que la Escritura me dice a mí que yo debo hacer, cómo debo operar yo. Y no todos debemos operar de la misma manera, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Y cómo Dios me habla a mí a través de la Escritura y el tiempo que yo tenga con mi Señor. Puntos para recordar e ir cerrando, y cerrar más bien. Punto número 1, ¿sabías que eres mayordomo? Punto número 2, mis planes reflejan mi estado actual e intenciones. Ahí está, eso, mis planes reflejan mi estado actual e intenciones. Punto número 3, ¿cómo usas tu sabiduría y con qué fines? Punto número 4, el manejo de tus recursos es un asunto de carácter. Eso es carácter. Yo le doy a Dios lo que le corresponde a Dios, porque si no se lo doy, ¿qué estoy haciendo con Dios? Le estoy robando a Dios. Le estoy robando a Dios. Entonces, por eso es que es de carácter y es duro. ¿Sí? Punto número 5. Lección de parte de Cristo y la importancia de la fidelidad a Cristo, a Dios. Yo tengo que ser fiel con Dios. Y al ser fiel con Dios, yo gano muchas cosas. Soy bendecido, tengo paz, tengo gozo y mi conciencia está tranquila. Tengo seguridad y certeza plena de que si yo estoy siendo fiel en lo poco, el Señor me va a poner en lo mucho, porque fui fiel en lo poco, porque el Señor es justo y Dios es justo. Oremos. Padre amado, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu Escritura,
Gracias porque al parecer, si lo viéramos abuelo de pájaro, podríamos decir que exaltaste al mayordomo en cómo era él, pero la realidad esa no es la realidad. Gracias porque tú exaltas la sabiduría, Señor. Y lo que estás mostrándonos con esto es animarnos a ser sabios en lo que tenemos para administrarlo bien y para hacer tesoros en el cielo y para que más personas lleguen a tus pies, Señor, con lo poco o lo mucho que cada uno de nosotros poseamos, Señor. Ayúdanos, Padre, para entender que los recursos que tenemos son para bendecir, son para abrazar, son para agradarte a ti, Señor. Y también, Padre, ¿por qué no decirlo de alguna otra forma? Revela, abre los ojos, Señor, de las personas que a veces están engañadas. Por una u otra razón, muéstrales cuál es tu intención real de tu palabra y el de ser buenos dadores. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.